Soy Paloma Hornos y os invito a explorar el maravilloso mundo de la educación, padres e hijos, docentes y alumnos. Cada jueves de 6 a 7 de la tarde y en directo, Crecer con Paloma Hornos. Os espero. Tratar de controlar la conducta de un niño sin percibir ni comprender sus emociones es como tratar de doblar un vidrio en frío. Se rompe. Con estas palabras, Álvaro Payamares hace hincapié en la importancia de percibir y comprender el mundo emocional de nuestros hijos. Como padres, a veces la crianza se nos pone complicada y existen muchas dudas, muchos bulos y muchas actitudes nuestras que, lejos de fortalecer el vínculo con nuestros hijos, lo dañan. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a dar respuesta a muchas de las dudas que nos asaltan a la hora de la crianza. Para hablar de todo ello, contamos con dos invitadas en el estudio y con un tercer invitado con quien conectamos desde Chile y que precisamente con sus palabras hemos abierto micrófonos. Buenas tardes, Álvaro Payamares. Álvaro está silenciado porque estamos conectando por videoconferencia. Hola, buenas tardes, Álvaro. Ahora sí. Sí, perdón, sí, se me olvidaba haber prendido el micrófono. Buenas tardes, Paloma, buenas tardes, equipo. Bienvenido a España, aunque sea así de forma virtual y un ratito. Estamos con las temperaturas cambiadas, porque hace un momento comentabas que estabas con frío y nosotros estamos aquí poco menos que achicharrada. Bienvenido. Álvaro es psicólogo clínico, especializado en infantil, experto en apego con reconocimiento a nivel mundial. Álvaro dirige el Centro de Intervención Temprana Internacional, ubicado en diferentes países de Latinoamérica, y colabora con la Fundación América por la Infancia. Y aquí, en el estudio, con las debidas medidas de seguridad y por mi parte feliz de haber vuelto a la mesa, contamos con María Gómez, educadora social y mediadora familiar y escolar. Muy buenas tardes, María. Muy buenas tardes, Paloma. Bienvenida. María coordina, diseña e implementa proyectos relacionados con la infancia y el bienestar social desde su proyecto La Caracola y desde la Asociación para la Prevención y la Promoción de la Salud Infantil. Pues un gusto tenerte aquí. Y nuestra última invitada es Marga Santamaría, psicopedagoga, experta en inteligencia emocional, atención temprana y neuropsicología. Muy buenas tardes, Marga, bienvenida. Gracias, Paloma, muy buenas tardes. Muchos temas que abordar, muchas pautas para nuestros oyentes, así que sin más preámbulos, comenzamos. María Gómez es educadora social y mediadora familiar y escolar y ayuda a familias y profesionales de la educación a renovar viejos patrones de crianza, a cuestionarse, a cuestionar, sobre todo creencias esas que no nos dejan evolucionar. María, ¿cuál dirías tú que es el escollo más importante con el que te sueles encontrar en los procesos que acompañas? La mayor resistencia que presentan tanto las familias como los docentes al cambio. Creo que, sobre todo, la creencia de que el adulto es más capaz que el niño, ¿no? Y que es una autoridad que no puede cuestionarse y que realmente hay una grieta entre el mundo infantil y el mundo adulto que nos separa. Y, sobre todo, esa compulsión que tenemos de enseñar, de educar, de modificar la conducta que es disonante o molesta para el adulto. Creo que es un factor común entre todas las familias a las que acompaño a través de grupos o en la Caracola o en consultas individuales. Porque hablas de ¿qué es la Caracola? La Caracola es un espacio de juego libre, es un espacio de juego libre, de aprendizaje automotivado y de movimiento autorregulado también. Es un espacio para niños y niñas en edad preescolar, hasta los 6 años. Consideramos que esta edad es vulnerable, sabemos que es cuando el ser humano desarrolla su propia personalidad, y consideramos que es muy importante proteger y propiciar espacios de autorregulación, de socialización saludable, de relaciones relajadas, bonitas.
Hablábamos de esa creencia de que el adulto somos infalibles y que tenemos una autoridad, lo cual, bueno, en cierto modo la tenemos, pero no efectivamente de la forma que lo estás diciendo. Pero pasa algo muy curioso. Cuando nos encontramos con una embarazada, sobre todo primeriza, algo que se le suele decir es: descansa ahora que todavía puedes. ¿Y qué pasa con ese cansancio, María? ¿Es inherente a la maternidad? ¿Es la maternidad una carga? En nuestra sociedad hay una tendencia a mirar a los hijos como una carga y realmente muchos sectores, incluso de lucha por la igualdad, se considera a los hijos como una carga. Creo que, de verdad, el secreto de ese cansancio que nos tiene agotadas a las mujeres madres es un sistema de cuidados invisibilizados o desprestigiados, ¿no?, a nivel social, y por tanto una exigencia sobre la madre mujer que hace realmente que nunca se cumpla la expectativa. En este momento que vivimos, bueno, social, económico, político, de todos, bueno, convulso en cualquier caso. El programa de hoy es Crianza con apego, es el centro del programa. ¿Crees que el apego seguro socialmente hoy en día es una figura que se fomenta y protege o se ha quedado ahí un poco en el limbo? Lamentablemente creo que todo lo contrario. Se identifican las conductas de apego seguro con conductas que interfieren en los procesos sociales de, digamos, productividad del adulto. Y, por tanto, tendemos a una escolarización temprana para seguir fomentando, ¿no?, este sistema de producción que nos hemos montado. Uh-huh. Y, por tanto, el favorecer esas circunstancias o esas condiciones necesarias para que se desarrolle el sistema de apego durante el primer año de vida, para que además las mamás, las figuras de apego principal estén al cuidado, tranquilos, sin estrés, con la atención puesta en entrenar esas respuestas sensibles que el niño necesita, es muy difícil de conciliar en nuestra sociedad. Y realmente no sabemos interpretar adecuadamente las señales de apego o las señales que de la necesidad emocional del niño pasan a un segundo plano por detrás de las necesidades adultas y por encima de las necesidades del adulto están las necesidades del sistema, ¿no?, de nuestra sociedad. Así es que es una cadena de opresión donde el más vulnerable, que siempre es la criatura, es el que más sufre. El proceso de la vida es como el nombre de tu proyecto, es una caracola, la vida. Ay, a mí me gusta mucho mirarla así, ¿no?, como una espiral, una gran espiral que siempre nos da una nueva oportunidad en cada giro, ¿verdad? Y que nos ayuda a seguir creciendo o decreciendo con las necesidades. Pues muchas gracias, no te vayas todavía porque tenemos un montón de programas. Encantada. Marga Santamaría es coach educativo, representante de esa nueva generación de maestros que apuesta por la innovación en educación y sobre todo la crianza respetuosa. Marga es experta en inteligencia emocional y en atención temprana e intervención psicomotriz, además de licenciada en psicopedagogía. ¡Wow! ¿Quién mejor que tú para que nos conteste la pregunta base, que es, hablamos mucho de inteligencia emocional, pero ¿cómo la definirías tú? Pues mira, Paloma, para mí la inteligencia emocional es una capacidad y como capacidad que es algo que se puede entrenar, como cuando uno se entrena para ir a una carrera, por ejemplo. Y me gusta decir que es capacidad porque eso significa que está al alcance de las manos de cualquiera y que no solamente es algo selectivo y para algunos contextos. Yo defino la inteligencia emocional como la capacidad, que te decía antes, de poder conocernos y reconocernos. Y también hago hincapié en la palabra reconocer, ¿no? Es decir, darme importancia a nivel emocional y no solamente a mí misma como base de la inteligencia emocional. Para mí el autoconocimiento es muy importante, hay que empezar por uno mismo, por una misma, sino además también la capacidad de conocer y reconocer a los demás. De la misma manera, pues también hablamos muchísimo en inteligencia emocional de la gestión de las emociones. Pero primero, Paloma, y lo repito, es el autoconocimiento de uno mismo y pues conocer y reconocerse a uno mismo, darse el valor que se merece. ¿Cuál sería el símil que más se aproxima? ¿La inteligencia emocional es algo nuevo que se aprende o es un músculo que se entrena?
Pues hay personas que traen la inteligencia emocional de serie y eso es una suerte, y otras personas, donde me incluyo, pues de alguna manera teníamos la curiosidad, la necesidad, las ganas de aprender y lo hemos ido entrenando, ¿no? Y ese entrenamiento pues lo podemos hacer desde bien pequeñitos en los coles, por ejemplo. O sea que sí me podría quedar con un músculo que se entrena. ¿Y en qué nos beneficia? Precisamente acabas de mencionar la importancia de que aparezca en el cole y, por supuesto, en casa. ¿En qué se beneficia el cole o una familia si comienzan a entrenar ese músculo de la inteligencia emocional? Pues mira, María antes comentaba relaciones tranquilas, sanas, saludables y casi que le copió las palabras. La inteligencia emocional nos da herramientas, nos da conocimiento para poder tener unas relaciones saludables, sanas, coherentes, primeramente con uno mismo, con una misma, y también con los demás. Fíjate, ¿no? En los coles se ve mucho, Paloma, pues los niños y niñas que ya tienen esa capacidad que viene con ellos, ¿no? Esa buena manera de gestionar sus emociones, cómo resuelven los conflictos en los patios, ¿no? Y niños que por otro lado pues no tienen esa capacidad. De tal manera que ¿en qué nos va a beneficiar? Pues en unas relaciones sanas, más saludables y más respetuosas. Hablábamos hace un instante de que estás trabajando en el departamento de orientación de un colegio muy grande. Y estamos hablando de 1.500, así a ojo, unos 1.000 y pico niños. Efectivamente. ¿Se diferencia? ¿Hay diferencia entre los niños que tienen trabajada la inteligencia emocional y los que no? Por supuesto, Paloma. Como te decía, hay niños y niñas que por suerte pues lo traen de serie o que en sus casas, en sus familias, claro, mamá, papá, pues también de alguna manera manejan esas herramientas y sí que se nota mucho. O sea, de hecho, desde los coles, por ejemplo, en el mío, pues ofrecemos talleres de gestión emocional, de autoconocimiento, talleres socioemocionales, pues para ayudarles en este proceso de autoconocimiento y de gestión. ¿Podríamos decir que estamos educando a nuestros hijos o a nuestros alumnos, a nuestros pequeños, con herramientas diseñadas para un mundo que ya no existe? Date cuenta, Paloma, que muchos de nuestros niños y niñas se van a dedicar a profesiones que quizá hoy no existan todavía. Claro. Bueno, que niños y niñas sueñan con ser youtubers, cuando en nuestra época, las que estamos aquí, eso no existía, ser youtuber. Estamos intentando adaptar las herramientas de hoy en día para que sirvan para un futuro sea el cual sea, ¿no? O sea, no es preparar el camino, sino es preparar a la persona para ese camino con todas las bifurcaciones que le vengan en la vida. Pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, pero no te vayas todavía, ¿de acuerdo? Me quedo. Alguien bautizó a Álvaro Payamares como el traductor de niños. Este psicólogo clínico infantil, como decíamos, especializado en apego, centra su trabajo en enseñar al mundo cómo lograr vínculos más sanos y así disfrutar de familias mucho más felices. Vínculo y apego. Ambos surgen en el momento del nacimiento, en ese mismo instante y a la vez, y llegan, creo que, hasta la tumba. ¿Quién mejor que Álvaro para que nos lo explique? Álvaro, ¿qué es la teoría del apego? Porque oímos hablar mucho de ello, pero realmente nadie nos ha explicado qué es, y ¿quién mejor que tú? Muchas gracias, Paloma. Mira, lo primero que es un honor estar con María Gómez y con Marga acá compartiendo esta mesa. Siempre se enriquece escuchar voces símiles con palabras distintas que hablamos de lo mismo. Tratamos de apuntar a un mundo más sano y con niños más conectados con su historia, con sus emociones y con sus cuidadores. Mira, el apego es una variable evolutiva, ¿sí? que tiene toda la especie humana y que facilita la sobrevivencia de la especie. Nosotros no podemos criar sin apego. La crianza de por sí es con apego. Ahora, el apego puede ser más o menos, más bien, puede ser más seguro o menos seguro. Y ahí es donde hay variabilidad enorme. En estos años yo vengo de la academia. Yo era profesor universitario. Hoy día hago clases en otros lugares, pero ya dejé un poco el mundo de la academia y estoy mucho más cercano a los youtubers, como la vida. Y también me di cuenta que el lenguaje que usamos dentro de la universidad puede ser un poco críptico para la mamá que quiere ser una mejor persona. Yo cuando partí escribiendo tenía poca llegada. Yo decía, ¿por qué a la gente no le gusta lo que escribo? Yo lo encontraba tan preciso. Y fui cambiando la forma de escribir para poder llegar a la dueña de casa, llegar a los papás, llegar a toda la gente que hoy día está tratando de entender un poquito más que hay una psicología que nos podría permitir ser mejor personas y no solamente sirve para llenar bibliotecas, sino que sirve para cosas prácticas.
Entonces hay algo que se fue reiterando, y es que la gente me pedía la receta del apego seguro. Y yo lo encontraba bien desquiciado en un principio, porque decía, oye, esto es complejo, ¿cómo le voy a reducir a una receta? Hasta algún momento ya digamos que llegué a mi máximo y dije, ya, voy a escribir la receta del apego seguro. Y hoy día, por estas casualidades de la vida, parte de mi equipo lo reflotó, un texto que escribí hace mucho tiempo. Y se lo voy a leer, es súper cortito y nos va a dar luces para que podamos profundizar. La receta del apego seguro. 4 tazas de sensibilidad parental, 300 gramos de buenos tratos, 2 cucharadas de regulación emocional, cucharadas soperas, 4 láminas de límites respetuosos. Y todo esto se cocina a fuego lento durante al menos 5 años de crianza. Como esta nueva forma del lenguaje y este acercamiento a algo más didáctico permite que mucha gente, que tal vez un libro de Bowley se vuelva un ladrillo que no podamos digerir, claro, y se le puede permitir acercarse. Sabemos que todas estas palabras que ocupo en esta poesía son reales, ¿sí? Las magnitudes son una metáfora. Lo que necesitamos es sensibilidad parental. La sensibilidad parental se define como la capacidad de percibir estados emocionales internos en los niños. O sea, cuánto me conecto con mis hijos y cuán precisa es mi interpretación de lo que ellos hacen. Los buenos tratos fundamentales. Tienen que ver con cómo miro, cómo hablo, los tonos de voz, la sintonía. Y hay 3 pilares fundamentales de los buenos tratos. La cooperación, el respeto, la cordialidad y, ahora se me olvida uno, la amabilidad. Son fundamentales. Por lo tanto, los buenos tratos están relacionados directamente con el apego seguro. Dentro de la crianza, en un extremo está el apego seguro y los buenos tratos. ¿Y qué hay en el otro lado? ¿Qué hay en el otro extremo? El polo, ni positivo ni negativo, simplemente el otro extremo de esa gama de colores. No, de plano negativo. ¿Negativo? El otro polo es negativo. Perfecto. Sí, porque es lo que se conoce como la psicopatogénesis, ¿sí? Como que son los elementos que propician o que pueden propiciar la psicopatología a lo largo de la vida. Y ahí tenemos 2 como vertientes. Una que es la que está dentro del apego, que sería el apego desorganizado, que correlaciona con los trastornos límites de personalidad. Yo cuando a un niño lo maltrato, lo agredo o tengo ausencia de respuesta en situaciones que lo requieran, el niño se desorganiza. Y la desorganización después deriva en trastornos límites de personalidad, en sus 10 clústeres. Y tenemos otra vertiente que es cuando ocurre algo que es lamentable y es la ausencia de apego. La ausencia de apego es algo que pasa muy rara vez en términos de prevalencia mundial, pero hay un número que implica y tiene que ver con orfanato y hospitalismo. O sea, niños que no tienen figura de cuidado durante su infancia. Y eso genera que no hay estimulación de ciertas áreas cerebrales que están directamente relacionadas a la sintonía y sincronía emocional con otros. Claro. Y a eso se le conoce como trastorno reactivo del apego. Y tiene un montón como que me da un poco de peregrina, no tengo ganas de hacer una lista de todo lo malo que está incluido, pero digamos que es muy grande. Entonces, cuando los niños tienen estas como predisposiciones hacia la psicopatología, la vida se vuelve muy empinada en general. El día a día se vuelve muy empinado y hay que hacer mucho esfuerzo para lo mínimo. Pero en este otro polo del cual partí, que es el apego seguro, nos entrega una panadería bajo el brazo. Nosotros después podemos llegar a muchas cosas. Digamos que una de esas es la inteligencia emocional, que se asocia y se correlaciona con la seguridad del apego temprano. Nos has has hecho mención a tu proximidad con el lenguaje de los youtubers, y es totalmente cierto. Nos has regalado la receta del apego, y una de tus frases, que a mí personalmente me parece más, es: cada vez que un padre o una madre decide cambiar, mejorar o crecer, el futuro de sus hijos o hijas se vuelve a escribir. La forma en la que yo como adulto vivo mi vida, lo que opino sobre ella y sobre todo lo que opino sobre los demás, ¿es tan determinante en la historia de mi hijo? Sí, digamos que más que los eventos es la organización de la experiencia. Y eso da esta posibilidad mágica de que, a pesar que yo tenga una historia dura, difícil, traumática, pueda llegar algún momento a superarlo y transformarme en una mejor versión de mí mismo. La frase que tú estás leyendo está orientada a la reflexión de los padres, para que dentro de su proceso de ser padres
en vez de solamente llorar escondido en el baño por algo que hicieron, puedan reparar su propia historia y poder ser mejores personas con sus hijos. Ahora también tiene otra vertiente interesante, y es que un niño que ha tenido experiencias dolorosas, traumáticas, puede entregarle algo mejor a sus propios hijos, a pesar de que hay una predisposición a la repetición de las, como se llaman, dinámicas comunicacionales recurrentes, ¿sí? Y eso hago alusión también acá a lo que decía de la espiral de la caracola recién María Gómez con respecto a Gregory Bateson. Gregory Bateson a mí me influyó mucho epistemológicamente a la comprensión de la complejidad. Y él tiene un concepto que es maravilloso, que es la pauta que conecta. Y él desenvuelve la comprensión de la pauta que conecta desde la caracola, de la espiral de la caracola. Entonces está ahí la base misma de comprender cómo la mirada que uno le da al niño cuando hace algo malo después se transforma en la voz interior que el adulto tiene cuando se equivoca, y cómo es como un fractal que se empieza a complejizar hasta que finalmente construimos la identidad del adulto basado en estas piezas pequeñitas, estos ladrillos pequeñitos que son comunicacionales, que se refiere al trato que vivimos históricamente. Pues hagamos historia con la nuestra propia, para así ayudar a nuestros hijos a construir la suya. Estás escuchando Crecer con Paloma Hornos, en Libertad FM. Tal cual. Cuando hablamos de vínculo y apego, aparecen terminologías muy específicas que a veces tampoco entendemos muy bien. Uno de los términos es la regulación. Una madre va a regular el comportamiento de su bebé unas 10.000 veces antes de que el niño desarrolle las redes neuronales que le permitan autorregularse. Álvaro, ¿qué queremos decir con ese término de regulación y autorregulación? Porque María también hizo mención a ello. ¿Nos lo explicas tú? ¿Qué es regulación y qué queremos decir con autorregulación? Mira, Edward Tronick y Colvin Trevartin estuvieron estudiando, hicieron análisis microanalíticos de interacción diádica con cámaras, filmaban a los bebés y a sus mamás, y lo que ellos lograron evidenciar es que hay canales de conexión entre el bebé y la madre que se influyen mutuamente, es de doble dirección. Entonces las expresiones faciales de la mamá generan que hay una lectura de las neuronas de espejo al bebé y leen lo que llaman los neurocientistas las emociones encarnadas. Entonces tú con tu expresión facial regulas el cerebro de un bebé. Si tú a un bebé le pones una cara extraña, lo puedes hacer llorar porque se activa cierta área cerebral. Lo que nosotros sabemos es que la psicología antigua, monista, está obsoleta. Y lo que hoy día entendemos es que nosotros somos una especie absolutamente social y nos conectamos con el otro. Ahí ya como Rizzolatti en los 90 descubre las neuronas de espejo y él empieza a comprender cómo nosotros tenemos un wifi emocional que nace prendido y estamos absolutamente conectados emocionalmente con nuestro entorno. También ahí los neurocientistas más actuales como Alan Short y Jack Pansep pudieron descubrir que no tenemos la capacidad de autorregulación. Cuando nosotros llegamos al mundo, la corteza orbitofrontal derecha no tiene todavía suficientes conexiones dendríticas como para poder regular la amígdala y el eje hipotalámico hipoficiario adrenal. Lo que requiere, por lo tanto, es un otro que te preste esas partes complejas del cerebro que ya se han desarrollado, siempre y cuando el otro haya tenido experiencias regulatorias efectivas. Porque, por ejemplo, una persona que tiene trastorno psiquiátrico y no puede autorregularse, tampoco puede regular un bebé. Entonces, cuando nosotros logramos y alcanzamos estas habilidades que se espera que logremos a cierta edad, ya estamos en condiciones de poder regular un otro. Y hay como todo un entramado transgeneracional de tradición oral y comunicación facial que permite que se desarrollen áreas cerebrales muy complejas y que, de hecho, mucho más importante que muchas cosas que la sociedad pone como primero. Acá lo primero y lo más importante siempre va a ser la regulación emocional diádica, facio-tonal, que ocurre en interacciones simples. No existe y no va a existir nunca una aplicación para la regulación emocional. Y si existiera, es un fraude. ¿Por qué? Porque esta requiere, por nuestra composición social, de interacciones cara a cara, tonales. Claro. Hay mucha investigación que muestra por qué los niños siempre se orientan al rostro. Hay una investigación bonita que se llama La Buena Forma, y muestra cómo los bebés siempre van a preferir ciertas configuraciones de elementos que se parecen a una cara, a un rostro humano. Somos el animal que tiene más como áreas cerebrales relacionadas a la decodificación facial. Los 47 músculos que tenemos en la cara son, dentro de la especie, el top.
No hay otro animal que tenga Con más tanta- musculatura en la cara. Con tanta expresividad, ¿verdad? Hablando Tal cual. precisamente de eso, de desarrollo, Marga, el cerebro de un niño que no ha sido atendido o al que no se le han puesto límites o el que no ha sido criado con ese apego y con esa impronta, ¿se desarrolla de forma diferente? Totalmente, Paloma. Hay un estudio que se ha hecho a través de escáner que se han hecho en el cerebro, y se ha visto cómo algunas áreas cerebrales se han ido conectando cuando ha habido un apego seguro y un vínculo adecuado y respetuoso, y cuando no lo ha habido, ¿no? Como decía Álvaro, a través de ese vínculo seguro y ese apego seguro hay más conexiones cerebrales en los diferentes campos del área cerebral, y eso posibilita pues un mayor crecimiento y un mayor desarrollo del niño. Por el contrario, si eso no se ha ofrecido, pues el desarrollo del niño va a estar condicionado por esa primera crianza que ha recibido. Amor incondicional es otro término que solemos escuchar, incluso utilizar, y me gustaría que María nos explicara qué es eso del amor incondicional. ¿Tiene que ver con dar libertad a nuestro hijo para que haga lo que quiera, por consentirle, con ser permisivo porque le quiero? ¿Qué es amor incondicional? Qué bonita pregunta, Paloma. Amor incondicional. No hay nada tan incondicional como el amor verdadero, ¿verdad? En relación madres, hijas, padres, hijos, etcétera. El amor incondicional o las relaciones familiares no tienen límite, ¿no? No tiene que ver con poner límite o no al niño, no tiene que ver con la permisividad o el autoritarismo. Eso es un patrón educativo, son patrones heredados, ¿no? Ser autoritario, ser permisivo, tantas interferencias en el desarrollo saludable del niño va a hacer un patrón autoritario, una respuesta autoritaria, como una permisiva. Es heredado desde nuestra propia experiencia. Desde Como nuestra propia padre, ¿no? experiencia que hemos ido desarrollando como hijos, pero también a lo largo de nuestra vida con todas las relaciones con otros adultos, ¿no? Que han ido implicándose en nuestra vida. Por lo tanto, creo que el amor incondicional se basa en la empatía, se basa en esa capacidad de conexión con el niño, con la niña, permite comprender el porqué de las conductas. Ahí es el momento en el que el niño está gritando, pegando, lanzando, desregulado, como se dice habitualmente, cuando el adulto que cuida de manera incondicional, porque el amor es cuidado, lejos de cuestionar o alejar al niño de sí mismo, se acerca más, que es cuando más se le necesita. Creo que en eso se basa el amor incondicional. Álvaro, ¿en qué situaciones o cómo condicionamos la expresión de nuestro amor? Que sería justo todo lo contrario, el amor condicionado. Sí, digamos que ocurre mucho, socialmente está muy como difundido de manera implícita. Digamos que nosotros condicionamos el amor cuando celebramos ciertas cosas y omitimos celebraciones en otras. Venimos muy influenciados por algo que se llama condicionamiento al miedo. Entonces la psicología antigua, hoy día ya obsoleta, está muy inserta en la educación. Esto de darle al niño una estrellita, un premio, o decirle que al hijo lo queremos más cuando se saca una buena nota, y no decirle nada si no se saca una buena nota. Bueno, eso es condicionar al miedo, y lo que hoy día se está explicando es que hay una distorsión de la educación, y lo que nosotros hemos hecho históricamente no es educar, sino adiestrar, como se hace bailar a un oso en un circo. Y no es la idea, no son osos ni un circo la vida. Entonces, lo que tenemos que entender, y lo que un poco veo que ya se está diciendo y que quiero repetir, es que el amor que nosotros le deberíamos ofrecer a los niños, a nuestros hijos y a otros también, es incondicional, no se basa en que se porten bien o se porten mal, que hagan caso o no hagan caso. Yo te amo y te respeto porque tú lo mereces por el hecho de estar vivo, ¿sí? Simplemente. Ahora lo otro es que si yo quiero que tú cooperes o yo quiero que tú hagas cosas, tengo que conversar y tengo que insistir. Es por repetición y por coherencia. Si los papás tienen que educar más con sus actos que con sus palabras. Y ahora cuando las palabras son coherentes con los actos, educan al doble. Pero lo primero son los actos. Entonces tenemos que romper con la educación antigua derivada del conductismo que electrocutaba a palomas para entender cómo es la vida. Y entender que nosotros no tenemos que andar electrocutando a nuestros hijos con una mala mirada,
ni con un regaño. Si todas esas cosas son del pasado, nosotros tenemos que conectarnos, regularnos y que ellos también nos vean que nosotros estamos aprendiendo. Es un desafío enorme porque no tenemos modelos. Digamos que somos una generación que está empezando a entender todo lo malo que se ha hecho teóricamente, pero todavía no tenemos experiencias reparadoras con otros significativos que nos permiten reorganizar nuestro cerebro, y tenemos que hacerlo leyendo en procesos psicoterapéuticos y otros, ¿sí? Tal vez en unas generaciones más adelante sea una necedad lo que estoy diciendo, porque ya no va a ser necesario, pero hoy día volver a plantearnos qué hago para que mi hijo sea de la manera que yo quiero es fundamental para dejar de adiestrar niños y empezar a educar seres humanos. Niños hiperregalados, niños hiperconsentidos. Marga, ¿qué le quito a mi hijo cuando se lo doy todo? Wow, Palma, pues es que no hay que dárselo todo. Ya, por eso. No hay que dárselo todo hablando materialmente. Por supuesto, sí, el amor incondicional que estamos diciendo, ¿no? Yo creo que es importante que las mamás, los papás, bueno, pues necesitamos una crianza consciente y saber lo que realmente les estamos dando a nuestros niños y niñas, ¿no? Le puedo dar, yo soy referente de mi hija en este caso, las mamás, los papás somos referentes de nuestros hijos, ¿no? Y es ahí donde tenemos que darle todo, un buen modelo de ser, un buen modelo de conectar, un buen modelo de respeto, ¿no? Una serie de valores que son los que yo como madre pues puedo inculcarle a mi hija, como profe puedo de alguna manera transmitir, ¿no? Lo que yo no tengo no lo puedo enseñar, Paloma. Por eso es importante trabajarse también uno mismo. ¿Y qué le quito? Si se lo doy todo, ¿qué le quito? ¿Qué coarto en él? En mi hijo, cuando... Bueno, yo te diría que empezar a regular eso que le doy, o sea, quitarle. Si hablamos de algo material, pues quizás podríamos empezar a regular esos premios que quizás se estén dando, ¿no? Hay muchas familias que funcionan mucho con el premio y el castigo. Bueno, pues quizás sí es empezar a trabajar de alguna manera esa independencia y hacer un contrato quizá pues para ver cómo empezamos a gestionar ese material o ese tiempo excesivo de play televisión que le estamos dando, si nos referimos a eso. Si... Justo precisamente nos estamos encontrando con una generación que quizá porque, como decía Álvaro, nosotros no tenemos ese entrenamiento porque nuestra propia experiencia es otra, desde el miedo, ¿no? Como él decía. Nos encontramos con que muchos, sobre todo los adolescentes, nos están retando constantemente. ¿Cómo negocias? Claro. Bueno, el adolescente está en su para qué y en su misión retar. Vale. Bien, entonces es un consuelo, quiere decir que lo están haciendo bien, ¿no? Claro, efectivamente forma parte de su proceso, de su madurez y de alguna manera pues están pues poniendo su personalidad, están poniendo sus gustos, quieren imponer sus normas, sus reglas y forma parte del proceso del adolescente. Es muy importante, Paloma, desde pequeñitos que trabajemos esa comunicación. Mira, yo recuerdo en un taller que daba, pues me decían, mamá, dice, es que mi hijo, mi hija, pues hay cosas que no me cuenta. Yo le pregunto, yo le decía, ¿y tú a él le cuentas? Dice, no, como yo le voy a contar. Bueno, pues queremos que nos cuenten cuando yo no cuento, ¿no? Entonces claro, la comunicación tenemos que trabajarla desde antes. Si yo a mi hija, que ahora tiene 8 años, la escucho y todo lo que ella me dice, porque para ella es todo importante, ¿no? Pues cuando tenga 14 años... Cuando tenga 14 años y me cuente y me pregunte, pues seguirá siendo igual de importante. Evidentemente me contará de forma más selectiva, pero yo también pues estaré ahí para escucharla. Pero hay que trabajarlo desde antes. Pues esa comunicación, esa escucha y ese estar presente en la vida de nuestros hijos. ¿Qué dejan de aprender nuestros hijos cuando les damos todo? Yo me preguntaría qué esconde ese exceso, necesidad nuestra de dar. ¿Qué esconde ese exceso de regalos materiales o de premios, ¿no? ¿O qué está ocultando? ¿Cuál es la carencia que hay de base en relación a los regalos o al darlo todo? Porque es el todo material. Son necesidades secundarias que están desplazando necesidades primarias, necesidades emocionales básicas, de relación, de contacto, de apego, de acople tónico con el papá, con la mamá. Entonces, es una necesidad de compensación del adulto, quizás. Nos sentimos... lavado de conciencia, quizás. Puede ser. Sentimos que no estamos llegando y por eso regalamos o medimos nuestras relaciones a lo que se puede tocar. Y entonces lo que no se toca empieza a tener un valor menor, eso que es intangible.
Es decir, esas miradas, esa conexión, ese canal de comunicación abierto al que hace referencia Marga, tan importante desde el mismo momento de salir del canal de parto y esa primera mirada con el bebé mamífero humano que nos busca con anhelo, ¿no? Pues creo que esa sería la reflexión que más ayudaría a los papás, a las mamás que regalan en exceso, poder comprender qué hay detrás, ¿no? Qué necesitan llenar. Álvaro, hace un instante nos hablabas de esas formas de educar que no son tan lejanas, porque yo recuerdo que mis hijos, que ya tienen 20 años, sí que en el colegio era a base de ponerles estrellitas o gomets de colores, valorar. Eso, desde tu punto de vista o planteamiento que nos estáis presentando, Álvaro, eso ya no solo no funciona, sino que es perjudicial, podríamos decir. Sí, mira, los premios y los castigos hacen daño. No es la vía, eso es una forma de adiestrar. Y nosotros estamos en una sociedad que está basada en el adiestramiento. ¿Sí? Hay mucha gente que hace cosas que no le gustan para recibir un sueldo a final de mes. ¿Cierto? Y están en lugares donde son maltratados, son abusados, son transgredidos sus derechos. Pero necesitan ese dinero. Yo tampoco voy a ser quien para poder decir que está bien y que está mal en términos de organización política. Sé que hoy día lo que tenemos es lo mejor que hemos logrado obtener, porque los que lo diseñan han estado entrenados en este modelo. Todavía no hemos criado la generación que tenga un cerebro lo suficientemente complejo, solidario, armonioso y altruista para que nos den otra forma de entender las relaciones humanas. Si esto del individualismo nos hizo mucho daño, hay mucha gente que realmente piensa que va a ser exitosa dándole codazo a los del lado. Entender que el éxito es un fruto colaborativo de relaciones intersubjetivas es algo que cuesta muchísimo. Y la gente anda tratando de sacar la parte más grande de la torta en todos lados. Después de que miremos las cuentas de banco de las personas, solamente las personas que están condenadas por fraude, que son políticos, que hay un montón en todos los países. Es una cosa impresionante. Es como una pandemia, eso también. Entonces tenemos que repensar las relaciones humanas desde un lugar social colaborativo, donde los éxitos tienen que ser en grupo. Si en los equipos nadie hace lo mismo. Los equipos hay gente que hace cosas y hay gente que hace otras. Y tenemos que colaborar y tenemos que llegar a cosas. Por ahí no tampoco quiere decir que hay que abrir de nuevo el marxismo y que tenemos que ser comunistas. No sé, como que no creo que se malentienda. Yo no sé cuál es la propuesta política que va a llegar a imperar, pero la que hoy día tenemos es deficitaria. Genera que haya mucho para pocos y muy poco para muchos. Y eso tenemos que ver cómo lo hacemos. Tampoco el socialismo, yo no sé, no me aventuraría a decir qué es lo que viene. Yo lo que aventuro es decir que el cerebro de quien va a crear lo que viene depende de los buenos tratos que le podemos dar hoy día. Porque tal vez mañana va a llegar alguien que nos diga algo que nunca se había pensado. Va a llegar un Tesla de la política. Claro. Y nos va a mostrar cosas que nunca a nadie se le había ocurrido decir. Y eso, para que ocurra, necesitamos estimular esos cerebros, porque en alguno de ellos está el secreto de esos cerebros que están recién hoy día germinándose. Cambiamos de tono porque vamos a abordar un tema actual y preocupante. Los últimos datos arrojan que en Latinoamérica el 70% de los padres utilizan la violencia con sus hijos, lo cual significa que la mitad aproximadamente de los niños entre 2 y 4 años recibe castigos físicos. Aquí en España, la Fundación ANAR de Ayuda a Niños y a la Adolescencia en Riesgo, desde el inicio del confinamiento ayer mismo atendió un total de 11.682 peticiones de ayuda, de las cuales 2.151 eran casos graves que requerían intervención. En el mundo, 6 de cada 10 niños de entre 1 y 2 años están sometidos a algún tipo de disciplina violenta. Casi la mitad son víctimas de castigos físicos y el resto de otro tipo de abusos. Álvaro, ¿cuánto hay de heredado y cuánto motivado por el ritmo de vida actual de esa forma de disciplinar? Mira, no creo que tenga mucho sentido dividir ambas cosas. Son elementos multidimensionales y hay algún concepto de multicausalidad. Entonces sabemos que por un lado la herencia y el estrés van generando estos porcentajes. A ver, ¿qué es lo que sí sabemos que podría ser útil? Que la sensibilidad parental y la hostilidad emergen cuando hay más estrés. O sea, mientras más estrés vive un padre, más hostil y maltratante es tanto con su pareja, con sus relaciones con sus hijos. Claro. Entonces nosotros, más que
condenar o criminalizar la ignorancia y la presión social que reciben los papás, tenemos que darle herramientas. ¿Sí? Y hay que un poco liberar la presión que hoy día recibe un papá. Yo no quiero... ¿Qué ha pasado? Yo he ido cambiando mi discurso de la historia porque antes no entendía como la complejidad que implicaba esto. Yo era muy condenatorio con el maltrato infantil. De hecho, en un plano sigo siéndolo, pero hoy día tengo una mirada más compleja y que entiendo que más que un papá se sienta señalado por mí como un delincuente, que en algunos casos tal cual, sino más bien entender cómo como sociedad podemos facilitar que estos papás puedan respirar mejor y tener herramientas que le permitan educar sin maltratar. Porque además esos papás probablemente han sido educados a golpes, casi seguro. Sí, y el discurso es, mira, a mí me pegaban muchísimo, mucho más que a ti, y ¿a dónde estoy? Tengo una familia, soy profesional, no me drogo, no soy alcohólico, no soy, no sé, fraudulento, ¿sí? Pero le pego a mi hijo y lo maltrato, porque a mí me lo hicieron, y a tu abuelo era peor, claro. Y eso un poco es lo que hoy día sabemos. A ver, como para poder ser práctico, yo les recomiendo algo que se llama disciplina consciente. Becky Bailey, una doctora que tiene un PhD en educación y en psicología, y ella ha inventado un montón de dinámicas lúdicas para enseñarles a los niños a respirar. La respiración tiene impacto en la ínsula y en la amígdala. Nosotros cuando aprendemos a respirar más profundamente generamos regulación de nuestras emociones. Y eso se le enseña a los papás para que se le pueda enseñar a los niños. Yo por mucho tiempo tuve mucha material como descriptivo que me permitía entender cómo eran estos procesos. Pero yo decía, bueno, ¿pero qué hacemos? Sí, ¿De qué le sirve que un papá le explique que su apego desorganizado y que su abuelo era peor y que su hijo probablemente tenga todo esto? ¿De qué me sirve? No sirve de nada. Yo a ese papá le tengo que enseñar dos cosas. ¿Sí? Uno, a respirar, y otro que se llama principio de generosidad. Haz hipótesis benévolas frente a cosas que no entiendes. Por si ejemplo, tu hijo acaba... Eso. ¿Ah? Sí, por ejemplo... Mira, si tu hijo acaba de hacer que el agua del baño escurra por la casa, tú de repente estás en tu comedor y ves que empieza a aparecer agua en el living, y te asomas y ves que en el baño hay agua. Y tú llegas y está tu hijo que puso unos tapones en el lavamanos y el agua está saliendo, ¿sí? Ahí, cuando nosotros pensamos históricamente, lo que hacen los papás se llama reacción. Y la reacción suele ser hostil o violenta, ¿sí? En el en un caso no tan malo, le va a dar un grito tremendo y le va a decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Sí. Yo trabajo todos los días para que tú... Y hay un discurso que es como un CD que se hereda con las palabras de Becky Bailey. Tú le dices lo mismo que tus padres te decían a ti. Y esas son reacciones. Otro papá un poquito más, o mamá un poquito más atrasado evolutivamente, lo que va a hacer es un golpe inmediato. Sí, le va a pegar inmediatamente, porque va a decir, mira, yo quiero que él nunca más vuelva a hacer esto. Y si yo le pego, la probabilidad de que ella lo haga baja, y eso algunos psicólogos obsoletos también lo dirían. ¿Sí? Ambas cosas son del siglo pasado. La invitación acá es, hoy día la parentalidad está basada en la reflexividad. No necesitamos papás reactivos, necesitamos papás reflexivos. Y esos papás reflexivos lo que hacen primero es parar un momento. O sea, cerrar la llave, obvio, cerrar la llave, parar, respirar profundamente. A veces se necesita respirar bastante. Y ahí viene la cuña, viene la pieza de este Lego maravilloso, que es el principio de generosidad. Haz hipótesis benévola cuando no entiendes lo que está pasando. Y ahí, bueno, mi hijo estaba explorando, mi hijo estaba jugando a la cascada, mi hijo no tenía ninguna intención de arruinar el piso ni que no fuera a salir un gasto. Mi hijo realmente estaba aburrido, yo lo he dejado solo toda la mañana. Nunca le enseñé que esto podía ser. Claro. Y cuando nosotros tenemos este tipo de pensamiento, calmamos la amígdala, calmamos la respuesta que se conoce como evolutivamente más cavernícola. Uh-huh. Dejamos que el sistema límbico y que toda la cosa más anfibia, reptiliana, no domine el cerebro. Y le damos de nuevo a la corteza orbitofrontal derecha cierto dominio. Y eso es a través de ciertos pensamientos que nos permiten mirar a los niños desde un lugar más benévolo. La benevolencia es maravillosa. Entonces el principio de generosidad viene a detener al cavernícola que llevamos adentro y decirle, no, ya no estás bienvenido, que sigamos la herencia oral hacia la otra generación. Tú, gracias, hasta aquí fue suficiente, no necesitamos más de ti. Me hago cargo. Y ahí nosotros tomamos el control. ¿Sí?
Marga, desde el punto de vista de la psicopedagogía, ¿cuáles son las consecuencias a medio y largo plazo para un niño que es criado con violencia? Con violencia no me refiero solamente a un castigo físico, sino también a abusos verbales, ironías. Claro, pues mira, fundamentalmente, Paloma, está comprobado que se va a notar en las relaciones que ese niño vaya creando y cómo él vaya haciendo vínculos con las personas de su entorno, sean sus amiguitos de clase, sean los profesores, incluso, pues en algunos casos se puede convertir también en un maltratador. Claro que sí, porque es el modelo es el referente que ha tenido en casa, y si las personas que él piensa que más le quieren en el mundo, en la vida, son sus padres y le han criado así, él incluso puede que piense que no es un modelo inadecuado, sino que, bueno, pues si mis papás que me aman, me adoran, me quieren incondicionalmente, puede creerse a sí mismo, le han educado de esa manera, pues él va a repetir ese modelo. Afortunadamente tenemos muchos niños y niñas resilientes que han tenido la capacidad de sobreponerse a esa situación, ¿no? Y afortunadamente en los coles, en los departamentos de orientación, estamos muy, muy pendientes de los casos que se van dando de niños que han sido, porque son criados así todavía. Influye mucho, como te decía, en las relaciones y en cómo van a vincular esos niños con el resto de personas, ¿no? Pues cuando tengan pues su amiguito del alma, cuando tengan su primer novieta, pues esa forma de relacionarse va a estar muy condicionada por cómo han sido tratados ellos de pequeños. ¿Se ve en el colegio? Sí. Se nota sí. Quién viene, de dónde viene y cómo viene. Efectivamente, sí. Fíjate, a veces cuando tenemos tutorías con las familias y después de haber conocido muy mucho al peque y haber trabajado con él, pues dices, pues bastante bien está el niño. Claro, la verdad. Entonces, bueno, pues desde los coles, desde otros centros también sociales, pues hay muchísimo trabajo por hacer todavía. Y bueno, pues se está en ello, estamos en el camino. Y María, que trabaja con más pequeñitos, también se nota. Los niños que vienen de entornos agresivos o conflictivos en casa, se ve en la Caracola, ¿se les ve? En la Caracola tenemos una realidad, quizás, y es que las familias que buscan Caracola ya están en una búsqueda de un tipo de relación y de crianza muy concreta, ¿verdad? Es un espacio en el que hay una coherencia buscada tanto por las familias como por el equipo educativo, y por tanto lo que hacemos es una cooperación, no una delegación de los cuidados. Es un ambiente de cooperación familia-escuela. Cuando entran hay una serie de entrevistas donde estamos profundizando en los modelos de relación que han creado con sus hijos y sus hijas, y por lo tanto no estamos tan en contacto, ¿no?, con contextos de violencia. Lo que sí vivimos, por supuesto, son patrones más autoritarios que desde luego lo vemos en el juego. Lo vemos en el tipo de relación que establecen entre ellos. Lo vemos en el tipo de cuidado que le piden al acompañante, que así nos denominamos los adultos, las adultas, que somos todas mujeres que estamos ahí acompañando, claro, y somos para algunos niños y niñas, las acompañantas. Entonces, es el tipo de relación que nos piden, ¿no? De ponme el castigo, ponme el límite, y van buscando un poco pues lo que es su lenguaje del amor. El que está acostumbrado, claro, el que escucha, ¿no? Es muy interesante porque lo que proponemos es otro tipo de acompañamiento. Entonces, el equipo de la Caracola se esmera muchísimo en hacer un rol de observación. Intervenimos en contadas ocasiones, hacemos una presencia muy activa y una escucha permanente a la necesidad de ese niño, sin juzgar ese comportamiento que quizás está buscando constatar si esto de los cuidados, ¿no?, va de autoridad o de otra cosa, y está ahí testando. Y es muy interesante los niños y las niñas que han venido de patrones un poco más tradicionales, donde hay un crecimiento también en la familia, en los años que están con nosotras, porque hay como decía Álvaro, un trabajo reflexivo que nosotras ayudamos a la familia, propiciamos ese espacio de prevención justamente de trastornos emocionales, y creando pues encuentros individuales o grupales con las familias donde reflexionamos sobre el papel de la agresividad, sobre el papel de la sexualidad, sobre el papel del vínculo, sobre el periodo de adaptación, sobre los horarios, sobre la enfermedad en el niño, ¿no? Claro. Como decimos siempre, más, claro. no les traigáis malitos, no solo por los contagios, y fíjate ahora, sino claro, porque no es el espacio donde tiene que estar un niño que se encuentra mal. Necesita madre, necesita regazo, necesita esa sensibilidad en exclusiva, ¿no?
Parar para respirar, pensamiento generoso. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros los padres, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos consolar y acompañar a nuestro pequeño cuando está triste o enfadado? ¿Qué podemos decirle para que le consuele y le tranquilice de verdad? O sea, yo ya he hecho mi parar, pero él está montado en su bucle. ¿Qué le digo? Mira, el orden que yo propongo, derivado también de influencias de Daniel Siegel y otros neurocientistas más actuales, tiene, primero es parar, percibir. ¿Sí? Yo primero tengo que observar la conducta para ver qué está pasando. Las conductas de los niños nos hablan de emociones internas. Entonces tratamos de identificar eso primeramente. Entonces lo primero es mentalización. Yo te mentalizo a ti como un ente mental. Entonces tú ahora me estás mirando, intentando comprender si voy a contestar lo que me estás preguntando o no. ¿Sí? Como si me doy más vuelta o logro llegar al punto. Entonces tú también estás pensando en el horario que nos queda. Álvaro está consciente que tiene que responder rápido o no. Yo te mentalizo a ti. Entonces, derivado de esa mentalización que hago, real ahora en este momento, trato de orientarme a la respuesta. Y eso puede ser más o menos fino, puede ser más o menos preciso. ¿Sí? Y lo otro viene después, tiene que ver con la validación de la emoción. Yo encuentro válido que tú puedas estar apurada que yo responda. ¿Por qué? Porque hay un contexto. Entonces no es algo anómalo, ni extraño, ni algo malévolo. Es algo válido. Es mi Entonces realidad. Digo, Paloma, mira, entiendo que tiene que ser rápido. Entiendo que estamos en la radio y que no puedo. Entonces yo valido esa emoción y te hago sentir que existes para mí en tu emoción real. No es que tú tengas que ser de una manera que yo quiero que seas para que yo te acepte. No, yo te acepto así porque entiendo el contexto. Entonces valido tu emoción. Otra cosa es decir que no solo la validación como de esta manera, sino decir, mira, yo creo que si yo estuviera dirigiendo el programa y alguien me empieza a hablar muy largo, yo también me sentiría un poquito como ansioso. Claro. ¿Sí? Entonces eso también a mí me pasa. Y yo podría hacer algo más allá, incluso hacer una validación histórica y decir, mira, yo me acuerdo en un momento que yo tuve que organizar una entrevista y la persona que estaba entrevistando le hacía preguntas y me contestaba cosas y a mí me daba una sensación de que no estaba logrando lo que yo quería. Entonces no solamente te valido, sino que te explico que a mí también me pasa eso y me ha pasado en otros momentos. Eso permite que el otro se sienta que existe en su individualidad y su subjetividad, y eso es fundamental. Ahora viene la otra parte, que tiene que ver con esta capa de superhéroe que a veces la crianza respetuosa o esta hiperparentalidad que está exigida socialmente es errónea. Entonces yo tengo que entender que hay emociones que yo puedo regular, pero hay otras que solamente puedo acompañar, ¿sí? No voy a regularla, te acompaño mientras tú sufres por algo que está pasando, tú tienes rabia, tú estás muy enojado porque tu hermano rompió tu juguete. Y yo no voy a hacer que tú dejes de estar enojado, te puedo acompañar ese enojo, puedo validar ese enojo, puedo conducirlo para que tú no ahora agredas a tu hermano, te puedo ayudar a canalizarlo, pero no siempre voy a regularlo, no siempre va a saciar, no siempre va a terminar. Hay veces que yo acompaño, el llanto a veces lo acompaño, la vergüenza lo acompaño. No siempre voy a lograr que hago 3 cosas, te digo 3 cosas, el niño ahora está feliz de nuevo. Como que una meta de que tú cada vez que intervienes tu hijo está feliz. Eso es mentira. Hay veces que está sano que nos sentemos al lado y no digamos nada. Porque no tenemos nada que decir. Estar ahí. La situación es terrible. Claro. Y nosotros acompañamos así, nada más. Y Es eso que también parece... No hay ni argumentos, Sano. ¿verdad?, para rebatir esa realidad que él tiene un problema y lo está viviendo. Como decíamos al principio del programa, algunos de los elementos del vínculo son prevenir, comprender y acompañar a nuestros hijos, que es precisamente lo que nos está diciendo Álvaro ahora mismo. Marga, ¿cuáles serían las claves para no solo resolver, sino fortalecer el vínculo cuando hay un conflicto? Pues mira, para mí es muy importante, Paloma, la comunicación y la empatía. Se nos olvida cuando éramos pequeñitos y se nos olvida pues las situaciones, desde la anécdota que ha compartido Álvaro de la bañera, pues todo eso se olvida, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, repito, la comunicación, una comunicación afectiva y efectiva, y la empatía, ¿no? O sea, tener la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de mis hijos, de mis hijas, de mi pareja, que todos seamos miembros importantes y que haya una convivencia horizontal, ¿no? O sea, que todos tengamos la posibilidad de preguntar, de comunicar, sin que exista ese miedo en casa. O sea, que podamos compartir pues desde la confianza absoluta de que estoy en un contexto seguro, que requiere, pues eso, como decía, de una escucha, de un estar presente. Cuando hablamos de escucha, Paloma, se habla mucho de escucha, sí, claro,
pero bueno, pues la escucha es algo muy generoso y es algo muy complicado de hacer de verdad, porque cuando yo estoy escuchando a alguien es ponerme en tu lugar y evitar dejar el juicio, que antes también comentaba María, dejar el juicio y no estar pensando en la siguiente pregunta que le voy a hacer a mi hijo o a mi hija o en el, pues ahora lo recoges todo. No, pues yo escucho y no hay juicio, no hay vocecita interna que esté maquinando lo que le voy a decir a mi hija o a mi hija, ¿no? O sea, que es la comunicación desde un acto tremendo de generosidad y además la empatía para ponerme en su lugar y entender realmente, pues, cómo ha actuado así, para qué. No tanto el por qué, sino, pues, para qué ha actuado de esa manera. Algo que los tres habéis mencionado vosotros tres y es recurrente, ¿no? En todos siempre que hablamos de educación y crianza, aparecen dos figuras, la crianza respetuosa y la disciplina positiva. ¿Es lo mismo, María? Son dos cosas distintas. No tengo experiencia en disciplina positiva, entonces no me atrevería a profundizar. Sin embargo, sí puedo hablar de crianza respetuosa Mira, antes estábamos hablando del amor incondicional, sí, y no puedo dejar de nombrar el libro de Yolanda González Vara, que es presidenta de APSI, la asociación de la que formo parte, que es Amar sin miedo a malcriar, ¿no? Es un título apasionante que resume las bases de esa crianza respetuosa, que no es tan sencillo como querer ser respetuoso. Eso a veces nos hace ser amables, pero estamos respetando profundamente la esencia del niño, de la persona. Estamos profundizando en eso que hay detrás de la conducta, o estamos queriendo apagar incendios sin gritar, ¿no? Álvaro, ¿tú nos puedes aclarar esa pregunta? ¿La crianza respetuosa y la disciplina positiva es lo mismo o son dos conceptos distintos? Mira, la disciplina positiva era un concepto que se utilizaba de manera de describir un montón de conductas que eran, entre comillas, positivas. Lo ocupó la Unión Europea en el 2006 para unas políticas de intervención en infancia. Pero después se transformó también en una franquicia, donde hay ciertos como estándares, usaron el nombre y lo patentaron. Entonces ahí un poco se discusiona dónde viene. Yo no he mencionado la disciplina positiva en ningún momento. Yo lo que dije fue disciplina consciente. Ah, disciplina consciente. De acuerdo. Sí, disciplina consciente. La disciplina consciente la crea, ¿sí? como un cuerpo teórico Becky Bailey, que está basada en evidencia científica y sus bases principales la teoría del apego y las neurociencias. Y tiene un montón de ejercicios que están orientados a la regulación de las emociones, ¿sí? La crianza respetuosa, por el otro lado, es una amalgama de contenidos que vienen de varias fuentes y que hay muchos autores hablando, ¿sí? En algunos casos llegan a decir cosas que no son primeramente lo que eran. Entonces a mí me gusta la crianza respetuosa porque no tiene padre o no tiene madre o no tiene único, no es una franquicia, claro, ¿sí? Que podamos utilizarla, pero también creo que si queremos ser más como precisos, la teoría del apego sí es un cuerpo teórico científico que nos entrega datos concretos. Entonces ahí de la crianza respetuosa hay cosas que me gustan mucho. Lo bonito es que la crianza respetuosa llega a la población, a las papás. Y ahí, bueno, yo soy un admirador de Yolanda González, me encanta, vi que estaba en el currículum de María Gómez la información con ella, que se formó con ella, me encanta. También me encanta Carlos González. ¿Sí? Y también discúlpame que te interrumpa, Álvaro, pero se nos va el tiempo y no me voy a poder despedir de vosotros. Perdón. No te preocupes. Cuando quieras regalarle algo a tu hijo y no sepas qué, regálale calma. Sí, así como suena, tal cual, calma. Cuando te estreses, regálale calma. Cuando tu hijo se estrese, regálale calma. Cuando haya una situación difícil o pase algo grave, regálale calma. Y seguramente pienses, ¿cómo ofrezco calma cuando yo me altero? Pues por eso es un regalo, porque a alguien que quieres no le regalas algo que te sobra. Cuando a alguien le quieres, le regalas el tiempo y la energía para estar en condiciones de regalar calma cuando se avecina la tormenta. Muchas gracias, Álvaro, Marga, María. Gracias por estar con nosotros hoy. Y, por supuesto, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Vivan, disfruten, compartan, salgan, sueñan, rían, amen. Y recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, cada jueves a las 6 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos.